Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Pues aquí de nuevo, tu hermano Pedro. Bueno, en esta ocasión quiero que veamos un video. Más que nada mostrarle eh, un comentario, la posición de un youtuber cristiano, así lo veo yo, ¿no? Cubano que vive aquí en Estados Unidos, que está dando su opinión sobre por qué muchas personas en Cuba no son cristianos, y también de cómo se busca la libertad política, ¿verdad? Y religiosa en Cuba. Así que esta persona se llama Denis, o sea, ahí le voy a dejar también el link abajo de donde tomé este video para que lo puedan ver. Y bueno, después que veamos el video nos vamos. Así que veamos qué es lo que dice Denis sobre Cuba, los cristianos y la libertad. Mi hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado la frase de que fulanito se metió a cristiano? Está loco. Fulanita se metió a cristiana, se volvió loco. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esa frase? El 90% de los cubanos, cuando llegan aquí a los Estados Unidos, buscan de Dios. Y ahora tú te preguntas, ¿pero por qué este cubano no buscó de Dios en Cuba y lo buscó aquí en los Estados Unidos? Porque nosotros no somos libres ni para elegir nuestra religión. A nosotros de que nacemos nos imponen la religión. Y los padres de nosotros no son cristianos, no son católicos y no nos imponen esa religión. Estando en Cuba, te digo ahora vaya, te lo afirmo, mi hermano. Cualquier cubano que me está viendo ahora, llega a tu casa y dile a tu mamá que te volviste cristiano. Para que tú veas lo primero que van a hacer, va a decir, pero, ¿y esa locura tuya dónde salió? ¿Tú cristiano ahora? ¿Eso qué cosa es? ¿Cuándo ustedes han escuchado a un presidente cubano, un dictador cubano, a orarle a Dios o decir que Dios bendiga a esta nación? ¿Cuándo ustedes lo han escuchado? Nunca. ¿Tú sabes por qué ustedes nunca van a escuchar eso de un dictador cubano? Porque entrar en los caminos de Dios es entrar en los caminos del bien. Es dejar el chisme, es dejar la chivatería, es dejar de estar metiéndote en la vida de los demás. ¿Me entiendes? Porque Dios te lleva por el mejor camino. La segunda es que en Cuba la gente piensa que ser cristiano es sinónimo de bobo, sinónimo de que no sabes nada de la vida. Los pillos son los babalaos. En Cuba, ser pillo es ser babalao. O soy hijo de Changó, yo soy hijo de Mayá. Pero si tú dices que tú eres cristiano, se ríen de ese. Mi hermano, hasta que el cubano no busque de Dios, no seremos libres. El único camino a la libertad de Cuba está en la Biblia y en la palabra. Busquen de Dios, cubano. Bueno, me llama mucho la atención porque esto que dice él, primeramente me llama la atención dos cosas, y es que una es por qué un cristiano en Cuba es mal visto. Dice él en su video, lo pudieron ver, que lo que sucede es que cuando alguien se convierte al cristianismo en Cuba lo llaman loco. De hecho, no solamente loco, es sinónimo de debilidad. Inclusive hay veces se piensan que son hasta homosexuales porque confunden mucho las religiones, ¿no? Tenemos que recordar que en Cuba, desde el 1959, la religión fue perseguida, la Iglesia Católica fue perseguida, también como el cristianismo evangélico, y le dio paso a la religión yoruba, donde totalmente se quitó a Dios de todos los lugares, de las escuelas. Recuerdo que la educación de mis padres y de mis abuelos se daban muchas veces en las iglesias católicas, y de ahí es donde ellos aprendían los conceptos y los preceptos cristianos, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, entender que aunque no fueran cristianos, la educación al ser formada en este tipo de escuelas, pues obviamente profesaban buenos valores morales y éticos. Pero mucho tiempo después, al quitar el cristianismo de las escuelas, de la sociedad, y venir la revolución cubana, pues prácticamente apareció el ateísmo. Y entonces de ahí, al desaparecer el cristianismo, bueno, entonces todo lo que estamos viendo hoy en Cuba, donde no hay límites, donde la falta de respeto es normal, donde
amar a sus padres es algo que no es un deber ni una obligación de los hijos, sino que ya después se olvidan. Bueno, en realidad es un desastre. Pero me llama mucho la atención porque la Biblia nos habla de esto en Mateo 15, del 11 al 13, que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y eso es lo que hacen, lo que hizo la Revolución Cubana mucho tiempo. Le decía a los niños, pídele caramelos a Dios para que veas que Dios no existe. Entonces, cuando los niños cerraban los ojos y le pedían caramelos a Dios, decía, bueno, ves que Dios no te da caramelo, pues ahora pídele caramelos a la Revolución, a Fidel, y le daban caramelos, o sea, que los engañaban. Realmente esto se aplica mucho a lo que dice la Biblia para sus discípulos, ¿verdad? Para aquellas personas que creen en Jesucristo. Pero dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que era un modelo que había que seguir, ¿verdad? El cristianismo no nos dice, ¿verdad? De alguna manera de que no vamos a tener problemas, sino que Jesucristo, el Espíritu Santo, estaría con nosotros en todo momento para ayudarnos a vencer este tipo de males. Y eso es lo que está pasando hoy en Cuba, porque creo que aunque hubo una etapa, ¿verdad?, de mucho silencio, ahora creo que mucho avivamiento. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es que en realidad dice que sí, que cuando las personas, los cubanos vienen aquí a Estados Unidos, la mayoría buscan de Dios, y eso es correcto. He visto muchas personas que han venido engañados de mucho tiempo, e inclusive defendiendo la Revolución Cubana, y cuando llegan a este país se dan cuenta de que la información que nos daban allá estaba totalmente, era confusa, ¿verdad? Y que era tergiversada. Entonces, cuando podemos llegar a este país, vemos que el mundo no es lo que tenemos allá adentro, pues eventualmente optamos por el buen camino, por lo menos la mayoría, y es así, porque empezamos a entender que es lo mejor que necesitamos, no solo para nosotros, sino también para nuestra familia y las generaciones que van a seguir después de nosotros. Otra de las cosas también es que él dice que hasta que Cuba o el cubano realmente no opte por el camino de Dios o de Jesucristo, ¿verdad? De reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador, pues no va a tener libertad. Y esto es muy cierto. La Biblia dice que el pueblo tiene que humillarse para que Dios y buscarlo, para que Dios pueda limpiar su tierra primeramente y limpie de todo pecado que hay, sin ofender a nadie. La religión imperante ahora, la religión yoruba que existe en Cuba y bueno, sobre todo en los países africanos, también en Nigeria, que es de donde usualmente vino, de donde vino esta religión yoruba. Estos países africanos podemos ver las consecuencias de practicar tal cosa. Yo siempre digo que si hay algo que me sirve para hacer el bien, pero también me sirve para hacer el mal, pues no lo quiero. Y realmente lo practiqué mucho tiempo y sé de qué se trata. O sea, por eso la Biblia habla claramente de buscar el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. ¿Y qué es buscar el reino de los cielos y su justicia? Si no es de poner, ¿verdad? De plantar las bases para que el Señor después entonces haga por medio del Espíritu Santo lo que Él quiere hacer, y que es que las familias sean, que se junten, que los matrimonios no se rompan, ¿verdad? Que el prójimo se ame, pero para eso hay que amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, y eso es algo que está lo más lejos de la realidad en Cuba. Pero en realidad tiene mucha razón lo que dice Dani en este video, que hasta que el ser humano o hasta que el cubano no busque, porque en este caso estamos hablando de Cuba, a Dios, pues entonces van a seguir en la miseria. Solamente comparemos los países, por ejemplo, los europeos, Estados Unidos, países que su religión fue fundada en la religión judeocristiana. No solamente la parte económica, sino la parte espiritual, aunque esté sucediendo muchas cosas ahora en nuestros países, sobre todo en Europa, porque estamos viendo que la Biblia se está cumpliendo cuando dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero son cosas que tienen que pasar porque están escritas en la Biblia para que venga nuestro Señor Jesucristo. Pero amén de eso, vemos que estos países que practican el cristianismo, pues obviamente están muy bien, porque impera el respeto, impera la ética.
impera lo que imperó hace mucho tiempo en Cuba, cuando en realidad el respeto estaba por encima de cualquier cosa, donde cuando un niño no salía a la calle y ofendía a una persona mayor porque quería, porque sabía que cuando llegaba a su casa, su papá los iba, o el papá o la mamá lo iba a disciplinar. Entonces, Dios libre que este niño pudiera salir a contestar o hacer lo que le diera la gana, porque sabía que tenía consecuencias. Y eso venía, ¿verdad? De la ética, de la moral, de lo que practicaban los padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, porque venía de la Biblia, literalmente. Mayormente de las constituciones de los países desarrollados, ¿no? Y muchos países, Cuba también, tuvo mucho tiempo en la antigua constitución, donde realmente veíamos la mano de Dios porque la constitución y las leyes, ¿verdad? Lo que hacían era que defendían al pueblo, que no es como ahora, ¿verdad? Que han puesto un gobierno que es títere, un presidente títere, una constitución que mayormente está accediendo, ¿verdad? A los caprichos, como a los movimientos como el LGTB y más, y todo este tipo de cosas que ofenden a Jesucristo, ofenden a Dios, ofenden lo que dice la palabra. Así que dice la Biblia en Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Para esto, dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, por lo tanto manténgase firme, y esto fue lo que el cubano no hizo, no se mantuvo firme y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Así que gracias Dani por regalarnos este video, espero que prontamente podamos ver otros videos como este y realmente me tocó, me gustó mucho y lo analicé porque creo que hay mucha verdad en lo que estás diciendo, sobre todo algo que se me quedaba también es que, por ejemplo, en los negros en Cuba, cuando nosotros decimos negros en Cuba no estamos ofendiendo, no es despectivo, sino que es normal, no es racista decirle a una persona negra, negro. Pero sobre todo los negros en Cuba cuando ven que realmente están practicando el cristianismo, pues obviamente puede ser hasta ofensivo, ¿verdad? Porque como dice él en el video, en Cuba realmente ser una persona valiente, una persona osada, una persona pilla, como le dicen en Cuba, tiene que ser evacuado, tiene que pertenecer a la religión yoruba. Así que gracias Dani, Dios te bendiga, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Dejen sus comentarios, si qué creen, si realmente Cristo cambia o no cambia, si es necesario buscar a Dios sobre todas las cosas para que Él obre en los pueblos, en las naciones, ¿verdad? Como lo ha hecho hasta ahora con cada persona que ha creído en Dios. Así que Dios te bendiga, gracia y paz.